Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Hoy vamos a reflexionar un poquito a la luz de la palabra de Dios, la situación que estamos viviendo en este tiempo sobre la pandemia. Y vamos a descubrir, hermanos, que esta situación es un llamado del Señor. El Señor nos está invitando a algo. Y esto pues ya sucedió antiguamente con el pueblo de Israel. Y vamos a descubrirlo en Jeremías capítulo 7. Vamos a leerlo del 1 al 13. Dice así: a Jeremías le llegó esta palabra de Yahvé: párate en la puerta de la casa de Yahvé y publica allí esta palabra. Escuchen, hombres de Judá, que entran por esta puerta a adorar a Yahvé. Así habla Yahvé, Dios de Israel: mejoren su proceder y sus obras, y yo me quedaré con ustedes en este lugar. No confíen en palabras mentirosas como estas. Miren el templo de Yahvé. Aquí está el templo de Yahvé. Este es el templo de Yahvé. Más bien, mejoren su proceder y sus obras y hagan justicia a todos. Dejen de oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda. No manchen este lugar con sangre de gente asesinada. No vayan en pos de otros dioses para desgracia de ustedes. Yo, entonces, los mantendré en este lugar, en el país que di a sus padres desde hace tiempo y para siempre. Pero ustedes se fían de palabras engañosas e inútiles. Ustedes roban, matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso u ofrecen sacrificios a otros dioses que no son de ustedes. Y luego vienen a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen: aquí estaremos seguros después de cometer tantas maldades. ¿Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual descansa mi nombre? Es así como la ven ustedes, pero yo también he visto. Vayan pues al santuario de Silo, donde quise que descansara mi nombre en tiempos pasados, y miren cómo lo traté por los crímenes de mi pueblo Israel. Ustedes siguen cometiendo todas estas maldades que acabo de decir, y por más que se lo advertí, no me han escuchado. Hablé y no me hicieron caso. Palabra de Dios. Mis hermanos, en este pasaje bíblico nos damos cuenta de que el Señor se está quejando con el pueblo de Israel. Ese pueblo que iba a ofrecer culto al Señor, al templo. Pero ¿de qué se está quejando el Señor? Se está quejando de que su pueblo ha puesto su seguridad y toda su confianza solamente en el templo de Yahvé. Ha puesto su confianza solamente en los sacrificios. Pero fíjense lo que les está diciendo. Ustedes vienen ante mí, ¿sí? Pero luego salen y siguen viviendo una vida desordenada. Y por eso les dice: mejoren su proceder. Cambien sus caminos. Si no, dice, no me quedaré ya con ustedes en este templo. Entonces les recuerda, sí, dice: acuérdense del templo de Silo, lo que hice con él. Porque ese templo también el Señor permitió que fuera destruido, porque el pueblo también ya se había desviado del camino verdadero. Había puesto su confianza también solamente en el templo, en los sacrificios, en el culto, pero no escuchaban la voz del Señor, no escuchaban la palabra de Dios, no les interesaban los mandamientos de nuestro Señor. Y por eso les dice aquí, dice en el verso 13, dice: ustedes siguen cometiendo todas estas maldades que acabo de decir, y por más que se lo advertí, no me han escuchado. Hablé y no me hicieron caso. Hermanos, ¿y qué es lo que pasó con el templo de Israel? El templo de Jerusalén fue destruido. ¿Por qué?
Porque Dios ha actuado siempre así, mis hermanos. Cuando ve que su pueblo ha puesto en primer lugar lo que debería ser en segundo lugar. El pueblo había puesto toda su confianza, todo su corazón en el templo de Yahvé. Y se fiaban, dice, de esas palabras engañosas. Pero no hacían caso de sus mandamientos. No hacían caso de su palabra, de su ley. Y seguían viviendo una vida como si no existiera la ley de Dios. Y el Señor los llama a cuentas. Y fíjense que a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo de 2:14, lo que hizo Cristo cuando vino a la tierra, cuando entró al templo de Jerusalén, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 14, dice: encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Palabra del Señor. Mis hermanos, vemos el celo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, por el templo, que es la casa de su Padre Celestial, que es para venir a hacer oración, para rendir culto a Dios. Pero esta gente ya lo había convertido en un mercado. Ya estaban haciendo cosas que no se debían de hacer en el templo. ¿Y por qué yo les digo, hermanos, que en este tiempo de pandemia, nuestro Señor Jesucristo también nos está hablando a través de este COVID? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo en este templo el Señor cuando no estaban haciendo las cosas como debían de ser? Se hizo un látigo y los echó a todos fuera del templo. ¿Qué está pasando con nosotros hoy en la iglesia? ¿No nos han echado fuera del templo? ¿No se nos están prohibiendo los sacramentos? ¿No se nos está prohibiendo el culto al Señor como lo hacíamos antes? ¿Por qué será? ¿No será que nuestro Señor Jesucristo también está utilizando este látigo para decirnos algo, hermanos? Que a lo mejor nosotros no estamos actuando como a Él le agrada. No estamos viviendo nuestra religiosidad como Él quiere. También nos hemos desviado del camino. ¿No será que los católicos a hoy hemos puesto en primer lugar los sacramentos? ¿Se fijan, mis hermanos? ¿Cuántos católicos bautizados en el mundo? ¿Cuántos católicos nada más tenemos nuestra seguridad en el templo de Yahvé? Tenemos nuestra seguridad nada más en el culto dominical. Ponemos nuestra seguridad nada más en los sacramentos. Queremos darle los sacramentos a nuestros hijos y nada más. Los sacramentos de iniciación cristiana y es todo. Pero con la palabra de Dios no queremos nada. Con los mandamientos de nuestro Señor no queremos nada. ¿Se dan cuenta? ¿No será que nuestro Señor Jesucristo también por eso nos está echando fuera de los templos? Nos está prohibiendo los sacramentos, el culto dominical, para quitarnos esa seguridad que lo estamos poniendo en primer lugar que a Él. Sabemos que los sacramentos son un medio para encontrarnos con Él. Son un medio para tener ese encuentro personal con Él, con el Dios vivo, ¿sí? Para escuchar su palabra, sus mandamientos, para conocer sus leyes. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros como católicos? ¿Se dan cuenta lo que les dice aquí a este pueblo en Jeremías 7? Jeremías 7. Vamos a ver el 7:9. ¿Qué es lo que les dice? Dice: ustedes roban, matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso u ofrecen sacrificios a otros dioses que no son de ustedes.
y luego vienen a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre. Y dicen, aquí estaremos seguros después de cometer tantas maldades. Nos podemos dar cuenta, mis hermanos, ¿sí? A nuestro alrededor, en nuestra propia familia, ¿sí? Cómo los católicos rechazamos los mandamientos del Señor, rechazamos la instrucción religiosa, rechazamos la palabra de Dios, pero no rechazamos los sacramentos. Hemos puesto nuestra seguridad en los puros sacramentos, en los puros ritos religiosos, y nos estamos olvidando de lo más principal, que es escuchar la voz de nuestro Señor. Así como les dice aquí en el verso 13, ustedes siguen cometiendo todas estas maldades que acabo de decir, y por más que se lo advertí, no me han escuchado, dice. Por más que nos lo advierte el Señor, ¿sí? En cada vez que escuchamos su palabra, no le hacemos caso. Seguimos siendo los mismos. No hay diferencia entre un ateo y un católico cristiano. Y hoy el Señor también nos está hablando como en aquel tiempo. Por eso nos ha echado fuera de los templos, para que reaccionemos, para que nos demos cuenta. Y ahora sí pongamos atención a su palabra. Ahora sí pongamos atención a su voz, a sus mandamientos, ¿sí? Que no nos quedemos con los medios nada más, sino que vayamos al encuentro de Él. Que nuestra vida tenga un giro de conversión, que haya convicción en nuestra fe. ¿Cuántas veces, mis hermanos, como católicos, nos conformamos nada más con pagar una misa, pagar un culto, y ni siquiera nosotros vamos a vivirla? Ni siquiera vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. ¿No estamos convirtiendo también el templo en un mercado? ¿Se dan cuenta? Y esto también para los sacerdotes que se han dedicado solamente a sacramentar a las familias, a la gente, pero no se preocupa por evangelizarlas. Por eso ahora se han quedado solos también ellos en el templo. Y ahora también el Señor les está diciendo que tienen que salir fuera, ¿sí? A buscar a la oveja perdida. Que no se queden detrás del escritorio nada más administrando, que no se queden nada más en el templo celebrando, sino que tienen que preocuparse por dar a conocer el nombre de nuestro Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo, hermanos, descubro en la palabra del Señor que el Señor en este tiempo nos está haciendo ese llamado, ¿sí? Para que reflexionemos, nos demos cuenta que también como el pueblo de Israel, nosotros nos estamos desviando también del camino verdadero. No queremos escuchar su voz. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinde, dice, de nada sirve. ¿Se dan cuenta? Que los profetas ya en aquel tiempo ya denunciaban esta actitud. Cuando nosotros hacemos a un lado los mandamientos de Dios para seguir nuestras propias tradiciones, para hacer lo que a nosotros nos agrada y que no es lo que el Señor nos está mandando. No es que sean malos los sacramentos, no es que sea malo el culto, ¿sí? Pero si nos quedamos nada más con eso y olvidamos la palabra de Dios y hacemos oídos sordos a su voz, ahí sí, mis hermanos. A lo mejor a través de este mensaje nos damos cuenta de esto, que así como destruyó los templos en aquel tiempo para quitarle la seguridad a su pueblo en el templo, hoy también a nosotros nos está prohibiendo los sacramentos, nos está prohibiendo que le demos ese culto como se lo dábamos a Dios, porque ya estamos nada más con nuestra confianza en el culto dominical, en el cumplimiento, ¿sí? En el cumplir con darle los sacramentos a mis hijos, pero ya después los convierto en paganos, los convierto en ateos prácticos que no escuchan la voz de Dios, que no viven la palabra de Dios, ¿sí? Como dice aquí la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, ojalá que este mensaje nos ayude a descubrir y a pedirle al Señor perdón por todo lo que le hemos fallado, ¿sí? Y que nos demos cuenta de que el Señor nos está hablando a través de esta situación, ¿sí? Que está usando este látigo para echarnos fuera del templo, porque algo mal estamos haciendo.
Que Dios les bendiga, mis hermanos.